Bien, chicos, creo que ya debemos comenzar la clase, si no, se nos va a cortar demasiado el tiempo. Ustedes saben que con el Zoom tenemos tiempo definido. A ver, hemos estado avanzando, hemos ingresado a derivadas, ¿no? Hoy vamos a avanzar el tema ya de manera oficial. Hasta ahora les he ido hablando de derivadas, pero no hemos entrado específicamente al tema. A ver, primero vamos a tocar un concepto elemental y básico que se llama continuidad de funciones. Ya hablamos algo de esto cuando dijimos una función es continua, cuando el límite por derecha es igual al límite por izquierda. ¿Se acuerdan? Cuando fuimos avanzando lentamente los valores de menor a mayor y de mayor a menor, nos encontramos en un punto. Y este punto, pues, si tiene el mismo valor a ambos lados, es una función continua. Pero, ¿qué es en realidad una función continua? A ver, se están incorporando rápidamente sus compañeros, seguramente ya han terminado su otra clase. Ya chicos, yo voy a tratar de hablar con su docente, o vamos a ver. El tema es de que es bien importante ser respetuoso con los horarios, ¿no? Tanto del uno como del otro. Y él se asegura que de ninguna manera me pasaría de la hora. Solo cuando esté seguro de que ustedes no tienen clases más allá. Bien chicos, continuidad de funciones. Como hemos visto, una función esencialmente es una transformación. Por ejemplo, si yo escribo esta función, ¿qué representa esta función? ¿Quién me dice? Esta es una parábola, ¿verdad? Y es una parábola, además, como esto es positivo, que se abre hacia arriba. No voy a encontrar el verde, se voy a dibujar la parábola. Y una parábola esencialmente es una función continua. Porque como el nombre lo dice, es continua, no se corta. Si yo agarro mi lápiz, en este caso mi micropunto, y puedo trazar. William, por favor, apaga tu micrófono. Sincero soy. No encuentro. Por favor, apaguen sus micrófonos, chicos. Ya. Si yo agarro mi marcador y soy capaz de trazar todo el gráfico sin levantar mi marcador del papel, entonces es una función continua. ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, ya os he dicho, es una parábola. Por supuesto que estas ramas llegan hasta el infinito. Entonces, sí soy capaz de trazar sin levantar mi bolígrafo. Esta otra función, ya saben que y es igual a f de x, ¿no? Esta es una recta. También es función continua, porque una recta es infinita. No sé por dónde pasará, pero yo soy capaz de levantar o trazar toda la gráfica sin levantar para nada mi lápiz. Pero fíjense, por ejemplo, esto.
Esta se conoce como función racional y es válida para todo valor de x, excepto cuando x es igual a menos 3 medios. Bueno, perdón, 2 tercios. Porque si x igual a 2 tercios, esto termina siendo 1 entre 0. Y 1 entre 0 es infinito. Y al infinito no lo podemos alcanzar. ¿Cómo sería el gráfico de esto? Voy a dibujar aquí. X, Y. 1, 2. Menos 1, menos 2. Menos 2 tercios es más o menos por ahí. Entonces, en ese punto aparece una recta que se llama recta asíntota. Fíjense, si yo le pongo cualquier valor negativo mayor a menos 2 tercios, esto se vuelve negativo. Entonces, aquí va a haber una porción de gráfico así. Con esta, acercándose infinitamente a este eje o a esta recta asíntota, pero sin tocarla. O sea, si yo hago el límite de esto cuando x tiende a menos 2 tercios, el resultado va a ser infinito. Y aquí me aparece otra. Así. Este es el gráfico asociado a esta ecuación. No es una recta, ¿no? Porque no tiene potencia 1, tiene potencia menos 1. Está en el denominador. Fíjense que es muy lejos de ser una recta. Claramente, si yo trato de graficar esto, voy a tener que levantar mi lápiz para venir acá. Entonces, esta función es discontinua para x igual a menos 2 tercios. En todo este sector es continuo. En todo este sector es continuo. Pero solamente por sectores. No puedo llamar esto una función continua porque hay un punto de discontinuidad igual a menos 2 tercios. Por eso ustedes van a ver que siempre les dicen que el denominador no debe ser igual a 0. En realidad puede ser igual a 0. Solamente que si lo pongo igual a 0 me da infinito. Y presento un punto de discontinuidad. ¿Se entendió? Entonces, otra vez, una función continua es como el nombre lo dice, cuando es continua. Cuando no se separa, como en este caso. Cuando trazo la curva, puedo trazarla completamente sin levantar mi lapicero. Por ejemplo, esta función es continua. ¿No ve? Si no necesito levantar. Continua. Esta función ya no es continua, ¿no ve? Aquí tiene que levantar para seguir aquí. ¿De acuerdo? Eso es entonces. Es un concepto básico, pero elemental. Nosotros definitivamente vamos a trabajar sobre funciones continuas. Aquí, por ejemplo, esto sí tiene continuidad, sí tiene derivadas hasta este punto. Cuando una función no es continua, tiene problemas en la derivación en el punto de discontinuidad. Listo. Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Vamos a ver una interpretación geométrica de la derivada. Imagínense que yo tengo este gráfico. Un gráfico que viene la porción de una curva. Así. Así es mi curva. Alguna función. ¿Listo?
una función f de x. Ya pues, escoja dos puntos. Primero, aquí sí te pongo un punto x. Esto va a venir hasta el gráfico y aquí va a estar y, que corresponde a este valor, que es igual a f de x, ¿no ve? Y es igual a f de x. Por ejemplo, si aquí a este valor, a x le doy cualquier valor, por ejemplo, le doy esto, este va a ser y, despejando de esta función. Por eso se dice que y es la imagen, o el codominio, o la variable dependiente, porque depende de mis valores de x. No, todo eso ya hemos hablado. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo incremento este valor? Voy a encontrar un segundo punto, ¿no ve? Un segundo punto que quiere decir que he incrementado mi función. ¿En cuánto he incrementado? No importa. He incrementado en un valor delta x. Ustedes saben que delta x es x2 menos x1, ¿no ve? Ese es el concepto de incremento que nosotros tenemos. Entonces, aquí pues me va a dar un valor, aquí va a ser x más delta x, o sea, un x2. Entonces aquí va a ser un par ordenado x más delta x, coma, ¿qué me va a dar acá? Un y sub 2, que va a corresponder exactamente a un f de x más delta x. ¿Sí o no? Entonces aquí el segundo punto va a ser f. Uy, aquí abajito voy a poner ya. X más delta x. Un par ordenado. Es este punto. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué va a ser entonces esto? Delta y. Y fíjense, aquí se me forma un triángulo rectángulo. Aquí está. Aquí está. Donde este cateto es igual a delta x, ¿no? Es igual a este. Y este es igual a delta y. ¿Sí o no? Y aquí se forma una secante. Y aquí está mi triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Aquí hay una recta, ¿no? Que une estos dos puntos. Esta es justamente una recta secante. ¿Por qué es secante? Porque corta la curva en dos lugares. Yo quería hacerlo más así, pero no importa, es lo mismo. ¿Pero qué es delta y? Fíjense, delta y va a ser este punto menos este punto. Porque este punto, fx más delta x es desde el origen, aquí está el origen, es toda esta distancia. Si les resto esta otra, me va a dar el delta y. ¿Se entendió? Todo esto, menos esto, igual a esta parte de arriba. Entonces, ¿esto qué va a ser? F de x más delta de x menos f de x. ¿Lo ve? Es este delta y. Si encuentro la pendiente de esta recta, va a ser la tangente de este ángulo, alfa. Tangente de alfa, entonces va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Eso es tangente, ¿verdad? Si alguien no me está entendiendo, por favor, simplemente me corta, me dice, no entiendo, repita, o me hace la pregunta específica de qué parte desea que lo explique con más calma. Pero ese triángulo rectángulo tiene una pendiente, una tangente, que es igual a delta y sobre delta x. O que es lo mismo, es igual, delta y, fx más delta de x, menos f de x sobre delta de x. ¿Lo ven? Ya reconocen esa fórmula, ¿verdad? Esa que hemos estado trabajando para nuestros límites. Y corresponde exactamente a eso que acabo de hacer. Pero fíjense lo que pasa. Si es que voy achicándose delta de x. Es decir, si lo voy acercando cada vez más al punto 1. El punto 2 que les puse lo encontré incrementando, ¿verdad? También podría haberlo puesto aquí. La secante iba a ser otra, obviamente. Pero es el mismo concepto. Ahora, ¿qué pasa si lo voy a achicar? Por ejemplo, ahora lo pongo aquí. Ahora mi secante ya es más inclinado. Pero igual tengo delta y, tengo delta x, es la misma fórmula, por supuesto que con algunos valores diferentes. Y fíjense, esto que podría haber sido así, se ha ido achicando, 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 hasta que llega un momento. Cada vez esta recta se inclina más, cada vez se inclina más, hasta que llego al límite cuando tiende a cero. ¿Y qué es el límite cuando tiende a cero? Es prácticamente este punto. Aquí se forma este rectangulito, pero infinitesimal. Prácticamente un punto. Y esta recta secante se va a convertir en una tangente a la curva. ¿Sí o no? Entonces, si yo encuentro el límite de esta tangente, o sea, de la pendiente de esta, ¿no ve? Cuando delta de x tiende a cero, he obtenido la tangente a la curva en este punto. Prácticamente. Pero eso es infinitesimal. Y eso es lo que yo llamo derivada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una derivada? Le llamo derivada de la función de x con respecto a x, porque he hecho el límite con respecto a x. Es igual al límite de la función x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando x tiende a cero. ¿Y esto qué es? Es la pendiente de esta recta tangente a la curva en este punto específico. Eso es una derivada. Fíjense, aquí he puesto des. En lugar de deltas, ahora son des. ¿Por qué? Porque es infinitesimal. Porque esto tendió a cero. Es tan pequeño como podemos imaginarnos. Es infinitamente pequeño. Por eso se llama infinitesimal. Y esto se llama diferencial. Este es diferencial de la función de x y este es diferencial de x. Las dos se llaman así, divididas, se llama derivada. Entonces, la derivada de la función de x, o que es lo mismo, derivada de y,
con respecto a X. Es el límite. Voy a volver a copiar de fx más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando x tiende a 0. ¿Y qué es esto? Es una tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo que infinitesimal en este punto. Por eso el delta de x tiende a 0. ¿Alguna pregunta? Si yo les pregunto qué es una derivada, ¿qué me responderían? Si me han entendido, póngame el comprendido B. Ahí está. Estoy poniendo para que todos lo vean. Es medio complicadito. Mi escritorio es medio pequeño. No importa. Se ve. Solo tengo uno de Carla que me dice que no me ha entendido. Me parece excelente. Enseguida vamos a volver a explicar, pero los demás no me dicen nada. ¿Qué dicen los demás? A ver. No sé, Lisa, si podría volver a repetir. Claro que sí, Berta. Justamente cuando aparecen rojos es porque no me han comprendido. Es natural, no se preocupen. Voy a volver a explicarles. Creo que no me han entendido más que todo porque mi gráfico está muy pequeño, medio enredado. Voy a tratar de hacer un gráfico un poquito más grande. Por un lado. Por otro lado, chicos, es fundamental que ustedes entiendan esto que les estoy explicando ahora. Fundamental porque es la base de todo el cálculo. Todo, derivadas, integrales, todo se basa en eso que acabo de hacer. Así que voy a volver a hacerlo. Y más todavía, en el Moodle les voy a incluir un video. He estado viendo algunos videos de tutoriales, ¿no? En YouTube. Y he visto uno que me parece interesante, que va a complementar lo que les estoy explicando. ¿Listo? Como son videos de YouTube, de pronto tienen más facilidad para hacer los gráficos y van a entender mejor lo que les estoy explicando. Por favor, van a ver ese video que les voy a subir ahora, luego al Moodle. ¿Ya? Pero volveremos a hacer esto mismo que he hecho. Esto hemos dicho una porción de cubo. ¿Listo? Aquí va a estar el primer punto, X, Y. Y es lo mismo que f de X, ¿no ve? Si yo tengo una función cualquiera sea esta, esto es lo mismo que decir f de X es igual a X más 3. Porque aquí tengo la variable dependiente. Yo le voy dando valores y en función de esos valores se van a definir los valores de la variable dependiente. Por eso, si a este punto le llamo X, este va a ser su correspondiente Y o f de X. ¿A ver? Este es f de X. Eso se entiende, ¿verdad? Yo voy a poner otro valor. A ver, una cosa grande aquí. Si quieren a este le llamo X sub 1, no, X no va a llamar. X le voy a llamar X sub 2. Lice, disculpe, Dime, no se puede ver bien lo que está haciendo, nos tapa con algo. Su cabello liso se le ve. ¿mi cabello se ve? Ah, caramba, disculpen. Disculpen. Es que estaba medio agachado ahí.
No lo vi en mi pantalla. Gracias. Aquí está. Ahora ya se ve, ¿no ve? Si no voy a hacer nada. No, luego el Sí, dibujo los dos. Llegamos acá y tiene su imagen. Donde hiciste las cosas bien, siempre te van a extrañar. Si tienes una Por favor, expareja chicos, que todavía anda detrás de ti, Cristian, esas apaga son tu señales de micrófono. Cristian, apaga tu micrófono, por favor. Ya. Aquí estamos entonces. Si esto es x2, aquí va a ser y2. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que he hecho? He incrementado la función. Si yo continúo esto, todo este valor va a ser delta de x. ¿Lo ve? x2 menos x1. Desde aquí hasta aquí es x sub 2. A ver, voy a ensayarlo aquí abajo. Todo ese tamaño es x sub 2, desde 0 hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí es x. Por tanto, x sub 2 menos x es todo este valor. Y es delta x, ¿no ve? Entonces aquí tengo delta x. Entonces este x sub 2 viene a ser x más delta de x. O sea, x más delta de x, este x sub 2. ¿Está bien? Refiero a este punto, a mi curva, a mi función, porque esta es la función de x. Llego acá y encuentro el y2. ¿Pero qué es el y sub 2? Es f de x más delta de x, ¿no ve? Porque es el valor que he incrementado. Entonces, si forma aquí un triángulo, voy a tener ese lado, este lado y esta recta secante. Tengo un triángulo rectángulo, ¿no ve? Aquí son 90 grados. ¿Y esto qué va a ser? Todo esto va a ser delta de y. Y2 menos y1. Para un año, ¿qué habrás aprendido? ¿Y esto qué va a ser? Y2 es f de x más delta de x. Y y sub 1, este valor, va a ser f de x. ¿No? Aquí está. Aquí está es el mismo f de x. Y aquí es el f de x más delta de x. El delta y es la resta de esto menos esto. ¿Está bien? Ahora yo deseo encontrar la pendiente de esta recta secante. Se llama secante porque corta la curva en dos puntos. Y es tangente cuando corta en un solo punto. ¿Lo ve? Son definiciones. Si a este ángulo le llamo alfa, seno del ángulo alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Y esto es igual además. Delta y es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿De acuerdo? Es la misma tangente. Listo. Esa es la pendiente de la recta secante de esta. Macro. Ahora fíjense. Si yo voy achicando este delta de x, lo hago cada vez más pequeño. Por ejemplo, este x2 en lugar de estar aquí, lo pongo aquí, imagínense. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Solamente va a ocurrir esto.
Aquí voy a seguir teniendo f de x más delta de x, ¿no ve? Solo que el delta de x va a ser menor, por eso está más abajo. Y aquí voy a tener mi recta secante. Si lo sigo achicando, voy a tener aquí ahora mi recta secante. Y mientras más pequeño es el delta de x, más me voy a acercar a la recta tangente en este punto. Mucho más si yo encuentro el límite. Digo, límite de delta y sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Si delta de x tiende a 0, si este incremento es infinitamente pequeño, pero no es 0, ¿no ve? Es el concepto de límite. Prácticamente lo que voy a tener es la tangente a la curva en este punto. Esta mi recta secante se ha vuelto esta recta tangente, porque una tangente, entre comillas, besa a la curva en un punto. Una secante la corta en 2 puntos. Entonces, esta recta es la tangente a la curva en este punto, y es el límite cuando delta de x tiende a 0. Que es lo mismo que decir límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y esto se conoce como derivada de y o de función de x con respecto a x. Fíjense, este es el mismo delta, pero infinitamente pequeño. Como ya es infinitesimal, en vez de delta recibe el nombre de diferencial. Y el cociente entre los dos diferenciales es la pendiente de la tangente a la curva en un punto dado. Y esto se conoce como derivada. ¿Ahora me han entendido mejor, chicos? Espero que sí. Díganme, por favor, si alguien no me ha entendido todavía, no hay problema, chicos, no hay problema. Esto deben terminar entendiéndome. Y por favor, vean el video que va a complementar lo que les estoy diciendo. Esto les voy a subir hoy día al YouTube. Ya. Vamos a continuar avanzando. Entonces, yo les preguntaba, ¿qué es una derivada? En base a este concepto, a ver, ¿quién me explica? Iremos construyendo criterios. Les aclaro antes que en 2 minutos y pico se va a cortar. Y ya saben que esperamos unos minutitos y nos volvemos a conectar. Pero hasta que se nos corte. A ver, ¿quién me puede dar una definición de derivada en base a lo que hemos visto? No teman equivocarse, chicos, estamos aprendiendo. ¿Quién? A ver. A ver. Gabriel Marzano. Intenta una definición. ¿Qué me respondería si yo te pregunto ahora qué es una derivada? ¿Qué dices, Gabriel? Que, bueno, dice que una derivada es un límite siempre y cuando exista otro límite, dice algo así. A ver, vamos a un poquito analizar tus respuestas. Una derivada es un límite. Correcto. Aquí está, ¿no? Es este límite. No es cualquier límite, es este límite. Y va a existir siempre y cuando sea una función continua. Vamos a suponer que es continua. Cuando alguna vez les dé una función discontinua, les voy a avisar. Mientras no les diga nada, vamos a suponer que es función continua. Por tanto, el límite existe. ¿De acuerdo? Entonces, una derivada es un límite. Su definición es correcta hasta ahí. Pero una derivada es más que un límite. ¿Qué más se puede decir? ¿Quién apoya a su compañero complementando su definición? ¿Qué es una derivada? A ver, ¿quién? Al azar, ¿no?
Voy a buscar a alguien. Heidi Mejía. Dime. ¿Qué es una derivada para ti? Chicos, no te van a equivocar. Es el resultado de un límite.